Vamos a dar inicio entonces a nuestra sexta sesión en vivo del curso GeoGebra, organizado por el diario ABC Color de Paraguay y con el apoyo de la comunidad GeoGebra latinoamericana. En esta ocasión tenemos una invitada especial y es Clara Regina Moncada Andino. Ella es de la Institución Tecnológico Nacional de México y voy a leer un poco su semblanza. Ella es matemática de formación dedicada a la docencia desde hace 39 años en Honduras, República Checa y México. Además, hace capacitaciones en formación docente, tanto de matemáticas como estrategias didácticas, tecnológicas, emergentes y diplomados. Cuenta con publicaciones y participa en eventos a nivel nacional e internacional. Forma parte de la comunidad internacional y miembro activo de la comunidad GeoGebra latinoamericana. También es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana. El título de la presentación que hoy nos trae Clara es Del límite a la derivada y la optimización de funciones de una variable real en el entorno de GeoGebra. En el proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial de funciones de una variable real, los conceptos de límite y derivada, así como la optimización en un contexto, es posible darles vida a través de los medios dinámicos como GeoGebra, permitiendo que los contenidos duros sobre este tema de las matemáticas tomen vida y sean más tangibles al concretarlos en simulaciones activas. Ese es el resumen de toda la presentación que hoy nos trae Clara. Yo ya les pasé por nuestro grupo de WhatsApp el guión que ella va a seguir para que podamos seguir al pie de la letra con toda la exposición. Así que ahora dejo de compartir mi pantalla y te presento, Clara. Contentísimos de tenerte con nosotros, así que te escuchamos. Gracias, también es un placer para mí poder compartir con todo este entorno latinoamericano, porque sé que no solamente hay personas del Paraguay. Algo introductorio de la manera más concreta y específica y puntual a bien de que puedan ser provechosa a esta hora. Voy a compartir la pantalla con una página de GeoGebra y voy a dejarla tal cual y de ahí voy a ir eliminando las vistas que no me interesan tener para que ustedes pues puedan ver que a veces al abrir su GeoGebra pues aparecen ya por default, si ya lo tienen configurado, ciertas vistas y pues nos vamos a limitar a lo que realmente necesitamos. Vale aclarar de que el guión que les preparé es para que traten de que si pueden de manera simultánea ir realizando lo que vamos explicando, pues lo intenten y si tienen alguna duda con mucho gusto se los aclaramos. La idea es enfocarnos en límite derivada y en la parte de optimización únicamente a lo que se refiere a los extremos sin usar un problema de optimización en sí mismo. Y bueno, voy entonces a compartir pantalla de una página que ya abrí de GeoGebra. No voy a necesitar para nada la vista 3D, entonces la voy a eliminar porque vamos a trabajar con una función en una variable real. Yo ya tengo configurado esto, que se conserve siempre abrirse de esta manera, porque a veces pues necesito un apoyo para ir ayudándome, ¿no? En la solución de los casos. Pero también vamos a necesitar la vista CAS. Entonces de una sola vez en vista, me voy a la vista CAS para hacer la parte del cálculo simbólico. Puede ser que aparezca ahí o en cualquier otro lugar y no pasa nada si pues luego me apareciera, por ejemplo, la puedo mover y la puedo poner aquí, pero no me interesa. Me interesa que esté donde originalmente aparecía. Vamos a ver aquí. Para no perder tiempo. Voy a replantear. Para poder activar cualquiera de las vistas, yo tengo que darle clic estando en arrastra y mueve. Tengo que estar dentro de la vista para que me aparezcan los comandos de mi interés. En la vista gráfica y vista gráfica 2 aparece exactamente las mismas herramientas y en la vista CAS aparecen otro tipo de herramientas
en la parte, en el menú. Vale resaltar que estoy trabajando con GeoGebra 5 porque es menos laborioso poder llegar a la explicación para fines didácticos. Hay que tener un poquito más de dominio cuando no, lo que queremos hacer es algo más elaborado con personas que tienen mucha más experiencia. Generalmente nuestros estudiantes no tienen tanta experiencia, a pesar de ser una generación moderna de los nativos digitales, pues se les dificulta cuando se trata de software para aprender. Sí. Bien, entonces voy a plantear cosas que vamos a utilizar. Por ejemplo, hablamos, en primer lugar, vamos a hablar del límite. Entonces, yo puedo escribir aquí en la entrada, escribo límite, y por default me va a dar estas opciones de límite. Lo explico porque al momento de hacer el límite de las funciones que vamos a realizar, yo voy a copiar y pegar ya de una sola vez para ganar tiempo, ¿sí? Entonces habla del límite de la función, habla del límite por derecha y del límite por izquierda. Por otro lado, la función la puedo haber definido previamente y solo pongo el nombre, o bien escribo el nombre de la función. Nosotros veremos las dos situaciones. Eso estando ahí en la vista gráfica. Pero si me voy a la vista CAS y escribo límite, también me da, pero me aparecen, observen que me aparecía más opciones. Porque hay ciertas situaciones que se pueden hacer en la vista CAS, pero no se pueden hacer en la entrada para una vista gráfica, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y no me quisiera yo detener cuando estemos explicando tanto, porque pues son muchas variantes que tiene. Entonces, voy a volver a escribir aquí límite y vean, solo me aparece estas tres opciones. Bien. También existe el criterio de la derivada. Escribo derivada y estando en la vista, pues me da todas estas opciones de posibilidades dependiendo del tipo de función o curvatura que esté analizando. Pero si me voy a la vista acá, si escribo derivada, un momentito. Derivada, entonces vean cuál es el menú que tenemos, que en este caso pues es similar, no hay variante. Entonces son situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, cuando tenemos funciones a las cuales voy a encontrar el límite y hay que racionalizar, si yo escribo aquí en la vista CAS, racionaliza, lo que me racionaliza es un número, no me da la opción para racionalizar una función. Si yo me voy aquí a esta vista gráfica y escribo racionaliza, ni siquiera me aparece opción. ¿Por qué? Porque estando en las vistas, la opción, el comando de racionalizar no aplica, ¿sí? O sea, no se puede utilizar. Entonces, por eso lo explico, porque no vamos a poder hacer la racionalización de una de las funciones como tipo ejemplo que estoy considerando. Bien, entonces haciendo la introducción a lo que son los límites, recordemos que el límite me puede dar de una manera directa, no voy a entrar en la parte de definición, vamos a ir a aterrizarlo de manera concreta. Ustedes cuando lo utilicen le agregan esa parte introductoria de la metodología que utilicen, de acuerdo a los procesos metodológicos, la estrategia o técnica. Entonces, en el guión que les doy, les pongo las 8 tipos de formas indeterminadas que existen. Y lo pongo porque vamos a analizar en primer lugar los límites trigonométricos del límite cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Sabemos que esas funciones me dan formas indeterminadas al evaluar de manera directa. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es que voy a hacer la representación para que ustedes vean cómo se genera la función. Voy a escribir el seno, que en automático me da seno o seno hiperbólico, pero me interesa ese seno, y escribo x
y le doy Enter. En automático me aparece la gráfica de la función. Entonces, es claro que observemos que si yo me aproximara a través de valores menores o mayores, sea aquí o por aquí, entonces si yo me aproximo, voy a trazar una recta perpendicular de este punto con este eje y una recta perpendicular de este punto con este eje, y voy a hacer esto un poquito más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si quiero mover los puntos, siempre tengo que estar en elige y mueve. ¿Qué va a pasar si yo me acerco a 0? Entonces, al acercarme a 0, observen que el valor que voy a ir obteniendo, esta es G, la voy a poner en color rojo. Me voy a preferencias y voy a ponerla en color rojo, y la otra la voy a poner en color verde para ver la diferencia. Si yo me acerco por la izquierda, observen que eso me tiende, si el límite de X tiende a 0, me tiende a este valor, ¿sí? A 0. Sin embargo, nosotros sabemos que ese límite no es. ¿Por qué? Porque lo que obtenemos es una forma indeterminada. Y lo que obtenemos cuando evaluamos el límite de esa función, pues es otra cosa totalmente diferente, y eso es lo que hay que afianzarle a los estudiantes, que no siempre pues vamos a obtener eso, el resultado que aparentemente nos da en forma analítica. Entonces, vamos ahora, me voy a ir al material, permítanme, y me voy a ir a copiar el límite cuando de la función, copiar, guardo y lo pego aquí. Como la función se llama seno, yo lo escribiría de esta manera, pero ya no lo voy a poner como el límite del seno de X sobre X, sino que le voy a poner el límite de la función f, ¿sí? Porque es la misma función. Y le doy Enter. Entonces, aquí observen que lo que me da es 0 y no debió darnos 0, debió darnos 1. Algo pasó, déjenme ver. El límite de la función, voy a dejarlo como estaba antes. Cuando X tiende a 0, ahí está. Algo borré que no correspondía, y lo que me da es que ese límite de esa función es 0. Aquí algo falló que no me lo quiso reconocer. Entonces, esto dentro de la sintaxis de GeoGebra, a veces un pequeño espacio o algo nos hace ver la diferencia. Vamos a ver qué ocurre en la vista CAS. Voy a pegar y voy a ponerle aquí F, a ver si me lo acepta. F. Y le voy a dar Enter. No, tampoco me lo acepta. Vamos a borrarlo y a volver a pegar. Le doy Enter y obtenemos 1. Entonces, esa es la situación que tenemos nosotros que plantear al momento de trabajar con la vista CAS, para que los estudiantes puedan verificar si realmente sus procesos están bien. ¿Qué pasa aquí con este valor de A? A lo que me está dando más que nada es como evaluar la función en un valor, y aunque aquí debería de darme una forma indeterminada. Entonces, aquí si yo me aproximo en los valores de Y, por la derecha, pues si yo me estoy aproximando a 0, entonces el valor al cual se aproxima aparentemente es como que si fuera la imagen. Alguien con alevosía y ventaja, hice esta introducción del problema. ¿Alguien de los presentes me puede decir cuál fue el error que cometí cuando me quedó aquí 0?
y cuando tenía aquí, voy a volver a repetirlo, F. ¿Alguien me Clara, puede decir cuál sí, fue el disculpe. error para que aquí me dé 0 y no me dé lo que estoy buscando como límite? Mauro Mendizábal pidió la palabra. Sí. Bueno, saludos a todos. Gracias por Ajá. lo que estamos viendo. Creo que, no sé, yo lo miré así. Cuando solamente se puso límite, en el Ajá. paréntesis estaba solamente F y no estaba, sí, no estaba partido sobre X, porque Exactamente. en la vista gráfica Exactamente. debería Eso estar lo, de X muy sobre X, bien. sobre X, sí. Excelente. ¿Por qué? Porque los estudiantes suelen a no escribir con buena ortografía las funciones establecidas. Voy a cambiar aquí y voy a ponerle ahora diagonal X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando los Sí. estudiantes se les deja una actividad por defecto, no tienen la misma facilidad de lectura. Entonces aquí le voy a dar y ahora sí tengo la función que corresponde. Entonces observen que aquí ya el límite, sea como lo escriba, me aparece 1. ¿Sí observan? Entonces aquí, obviamente, si me acerco a través de los valores, yo pensé que desde un principio, pues uno espera que el estudiante que le estamos explicando diga, pero bueno, estamos hablando de esta función, profesora, y usted nos está escribiendo esta otra función. Entonces aquí, si yo me acerco a través de valores menores pero cercanos, se acerca justamente a 1. Y fíjense que no está sobre 1, se acerca. Lo mismo ocurre con esta situación. Miren, esta es la aproximación. No estamos exactamente en 1. Si me pongo en 1, voy a quitar este. Me da igual, o sea, lo que es el límite. Pero también si está en 0.99, que sería mi aproximación, estamos hablando ya, es más claro para que el estudiante pueda comprender lo que es el límite. Bien, espero que con la alevosía y ventaja del ejemplo, pues los haya despertado un poquito por la curiosidad, ¿sí? Entonces, esto si lo evaluamos nosotros el límite de manera directa, nos va a dar, al evaluar 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. No es que el límite no exista, sí existe, pero en este caso, cuando se ve derivada, pues lo que se hace es que se aplica la regla del L'Hopital y vemos que nos da ese límite que es igual a 1, o bien se hace la demostración, dependiendo si el nivel es básico, pues entonces a veces las demostraciones no les quedan tan claras, pero si el nivel es universitario, se hace la demostración. Bueno, esto es con respecto a la función de evaluar el límite trigonométrico clásico, que se da por definición de cuando tenemos el seno de X sobre X. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, vamos entonces ahora con el siguiente límite, que es de la función 1 menos coseno. Sí, me voy a ir aquí a buscar mi archivo. Y esta vez voy a variar, copiar. Voy a escribirlo en la entrada, el límite, sin escribir la función. O sea, porque en el ejemplo anterior escribí la función y luego utilicé la opción de poner la función para ver la situación de que si no escribo la función como debe ser, no me va a dar el resultado esperado. Entonces aquí tenemos el límite de la función 1 menos coseno de X entre X igual a 0, que también nos da una forma indeterminada. Voy a ocultar estas funciones porque no me interesan, ¿sí? Entonces le voy a dar aquí otra vez y le doy Enter. Entonces lo que me está dando es el límite, perdón, borrar.
lo que me está dando es el límite. Si yo me pongo sobre esto, lo que me dice es el límite de la función, pero no me grafica nada. ¿Por qué? Porque no tengo definida la función. Voy ahora a definir la función para que aparezca. Voy a volver a pegar y voy a eliminar lo que me sobra. Ese es un truquito de copiar y pegar, te lo tengo en Word y me funciona, ¿sí? Entonces analicemos aquí, pues ya sabemos la estrategia, le voy a poner aquí un punto, voy a poner aquí otro punto, le voy a poner en color igual rojo y el otro lo voy a poner en color verde. Y nuevamente voy a hacer el acercamiento. Bueno, también voy a poner las rectas tangentes, perdón, perpendiculares. Y me voy a ir acercando a 0 a través de valores menores pero cercanos. Me pongo sobre la curva, pero yo me pude haber puesto sobre el eje, ¿sí? Para que vean lo que va pasando en Y. Entonces observen, aquí me acerco, lo mismo va a pasar aquí. Me acerco y el valor al cual se va a aproximar. Fíjense que aquí llego y vean que me queda como un signo interrogante al ponerme dentro del punto, ¿sí? Vamos a moverlo. Aquí. Vamos a para que nos quede igual. Bien, entonces vamos a evaluar ese límite. El límite ya lo teníamos aquí. Este es el límite del coseno. Voy a renombrar y le voy a poner que ese es guión bajo, signo de llaves, y voy a poner que es el límite de 1 menos coseno de X entre X. Entonces, aquí tienen que ser llaves. Y aquí tiene que ser llaves para que me aparezca como subíndice, y como es un texto largo, lo tengo que poner como subíndice. ¿Sí? Entonces aparece aquí, este C se refiere, aquí hay un error, dice I y es 1, sí, está bien. Entonces aquí es 1 menos el coseno de X sobre X. Falta cerrar un paréntesis, no, está bien. Entonces, esto lo pongo para identificar y hacer la diferencia. Vamos a cambiar aquí y en vez de poner el coseno, todo el nombre de la función, le voy a poner únicamente que se llame P, ¿sí? Y nos tiene que dar 0, porque se refiere al límite de esta función P, o sea que corresponde. ¿Qué ocurre? Si yo escribo el límite de la función y escribo el nombre de la función dentro del límite, no me la va a graficar. Me la va a graficar si yo la represento, si yo la defino como parte de la entrada y ya me aparezca en la vista algebraica. Si en la vista algebraica no aparece el nombre de la función, entonces no va a haber gráfica, ¿sí? Entonces, vamos a poner las otras opciones por objeto, por ejemplo aquí, yo lo puedo escribir de tal manera en que me aparezca por separado, estas son las funciones, estos son los valores de los puntos. Yo puedo utilizar las dos vistas gráficas, voy a hacer esto, a cortarlo. Puedo utilizar las dos vistas gráficas para tener las dos representaciones. Y entonces voy a decir que todo esto que está aquí, este y este, lo selecciono y voy a decir en propiedades, me voy avanzado, que me aparezca en la vista gráfica 2, pero que no me aparezca en ningún otro lugar. Lo mismo voy a hacer con la función P, que la función P me aparezca en la vista gráfica 2, y lo mismo las rectas Y
y la recta J. Vamos a ver. Entonces aquí yo ya tengo la representación de mi función que corresponde, vamos a mover para separarlas aquí, que corresponde, y puedo arrastrarla y ponerla aquí a esta función. Y la voy a dejar en esa posición para que cuando yo mueva como quiera, esto se quede ahí fijo. Y lo mismo ahora quiero que si se visualice entonces todo lo demás. ¿Sí? Creo que no, estos son números aquí. Aquí está. Entonces aquí se visualiza la otra función. Para poder identificarlas, lo arrastro. Y nuevamente le voy a poner que esté en posición fija para que cuando yo mueva, haga el zoom dentro de la vista, pues se mantenga en ese lugar y no me cambie. Yo aquí puedo aplicar propiedades, ponerlo en negritas, ponerlo un poco mediano, cambiarle de color, ponerlo que esté en color rojo y ponerle un fondo amarillo. O sea, son arreglos que se pueden ir haciendo. Estos son detallitos adicionales, pero que es importante a veces explicar para resaltar lo que se está haciendo dentro de lo que se va a explicar o lo que se le va a pedir de tarea al estudiante. Eso es con respecto a esas dos funciones del límite trigonométrico. ¿Alguien tiene alguna duda? O dejamos las preguntas pues hasta el final. A ver, alguien en el chat. Y el límite de cuando X tiende a, es un límite es especial, así es. Lo que pasa es que el límite, muy bien. Estoy leyendo el chat, muchísimas gracias. Pues, qué pena, esas opciones están ya predeterminadas en GeoGebra o hay que configurarlas. ¿A cuáles opciones se refiere Kevin? Estoy leyendo las dudas y dice qué pena, esas opciones están ya predeterminadas en GeoGebra o hay que configurarlas. Bueno, no sé cuál es la duda, si Kevin podría, porque los demás hacen referencia al límite, a cuál era el error que yo había hecho de adrede para explicarnos. O sea, siempre tengo que escribir el nombre de la función que vamos a evaluar. Bien. Cuando uno abre GeoGebra, dependiendo cómo está configurado, entonces le van a aparecer tantas vistas como quiera, ¿sí? Bien. Entonces vamos ahora a continuar con los límites de las funciones exponenciales. Voy a cerrar esta. Voy a abrir una ventana nueva. Guardar como. Y le vamos a poner 1. Pero 1 y voy a abrir uno nuevo. Bien. Vamos a... Sí se ve, ¿verdad? Perfecto, era lo que quería. No quería que se me... A ver, algo se rayó ahí. Vamos a poner otro nuevo. Abrir uno nuevo. Voy a guardar los cambios, no guardar. Algo apareció ahí, voy a no guardar. Voy a volver a abrir GeoGebra porque apareció un trazo ahí que nos podía ya determinado aceptar.
compartir nuevamente. A ver si ya. Entonces, nuevamente, pues voy a quitar esto, lo que quería era mantenerlo, y voy a abrir la vista CAS. Bien. Vamos ahora entonces con las funciones exponenciales. Vamos a ver y logarítmicas. ¿Cómo utiliza GeoGebra el uso de una exponencial? Entonces, para la función e a la x, por ejemplo, escribo exp y escribo entonces escojo esta y pondría la variable, ¿no? X, y me va a aparecer la gráfica. Pero pues no me interesa. Lo que me interesa es tener 2 a la x. Entonces, para 2 a la x, yo escribo 2 y aquí utilizo este exponente y escribo x. No, perdón, no me está dando el exponente. Voy a usar el del teclado. X, ya. Entonces, utilizo el Alt-GR del teclado para que me dé el exponente. Y vamos ahora de una sola vez a introducir el logaritmo para ver cómo la notación que obtenemos. Entonces, si yo escribo el logaritmo, entonces me aparecen varias opciones. El logaritmo, la base y la variable o el argumento o la función que iría. El logaritmo base 10 de x o bien logaritmo 10 de x o logaritmo base 2 de x. Y ya luego las demás son otras cosas relacionadas, que sería logaritmo o cosas de logística, etcétera, ¿sí? Entonces yo lo que quiero en este caso es usar el logaritmo base 2. Entonces voy a tomar este de x y le damos enter. Y ya tenemos las dos funciones. Pero esta función quiero que me aparezca en la vista gráfica 2. Avanzado, vista gráfica 2, y lo quito de aquí. Y voy a mover la vista gráfica, la voy a mover como hicimos en el ejemplo anterior. La voy a poner de ese otro lado. La puedo mover donde yo quiera. Y entonces, en este caso, pues vamos a anotar los límites, pero ya de las funciones para hacerlo de manera directa. Entonces voy a hacer copiar y pegar y lo voy a calcular, lo voy a hacer en la vista CAS. ¿Sí? ¿Cuáles serían todos los comportamientos? En estos límites vamos a analizar los límites a más infinito, a 0 por la derecha en el logaritmo y cuando x tiende a 1. Y en la exponencial, cuando tiende a menos infinito, a más infinito y a 0. ¿Sí? Entonces, para ello, para hacerlo más rápido, voy a pegar y copiar. Y entonces, primero, vamos a analizar, copiar. Primero me voy a ir aquí, en la vista CAS. Entonces, vamos a pegar. Y entonces voy a, en vez de poner la función, voy a poner en vez de eso, voy a poner aquí F, ¿sí? Y le doy Enter. Entonces lo que tenemos en esta función, cuando X tiende a menos infinito, tiende a 0. Y es claro, si yo tomo un valor de un punto y lo coloco sobre la curva, o sea, me tengo que colocar sobre la curva para que no se salga. O sea, este punto está aquí, el valor va a ir cada vez acercándose a 0, ¿sí? En el infinito que tengamos. Aquí hay que tener cuidado porque generalmente GeoGebra lo que me hace es que me pone como que si fuera 0, pero no. ¿Sí? Vamos a ampliar. Se amplía esto para que se vea que realmente no es 0. Eso no lo podemos hacer exactamente en un pizarrón. No sé qué dice el punto. Vamos a ver la vista estándar. Aquí está. Entonces me voy a ir a seguir moviendo.
Ahí va. Entonces, trazaríamos una recta perpendicular al eje de la Y para ir viendo cómo se hace el acercamiento, ¿sí? Eso sería el límite cuando x tiende, de la función exponencial 2 a la x que tiende a menos infinito. Ahora, ¿qué va a pasar si fuera a más infinito? Entonces, para no copiar, de aquí mismo copio, me da todas las variantes, aquí pego y le voy a poner aquí que sea más infinito y le doy enter y lo que me da es más infinito. O sea, en la medida que la trayectoria del punto va hacia más infinito, o sea, hacia valores mayores que x, es claro que la tendencia va a ser a un número inmensamente grande. Entonces, así sería la representación y cuando tiende a 0, vamos a volver aquí a pegar y le vamos a poner aquí en vez de esto 0. Entonces, pues nos da 1. Entonces, son los valores, si yo me acerco a 0, aquí, entonces la tendencia es que se aproxime a 1. Aquí ya casi. Aquí si amplío este valor, y lo vemos. Un momentito, aquí. Y lo vemos acercándonos, obtendríamos ese valor. Esto es más que nada un acercamiento de un enfoque intuitivo sin hacer demostraciones. Vamos ahora con la función logarítmica. Y vamos a escribir aquí, voy a copiar y a pegar. Aquí vamos a hacer el límite ya por derecha, vamos a analizar. Voy a primero a considerar el límite cuando tiende al 1. ¿Sí? De la función la vamos a llamar G para no tener que escribirlo todo en los demás casos. Y le doy Enter y es claro que cuando pues evaluamos el límite cuando X tiende a 1, pues lo que nos va a dar es 0. ¿Sí? Me coloco, arrastro y en la medida en que me voy acercando, aquí si estoy en 1 me da 0, como es continua, pues coincide, ¿sí? Vamos ahora con no hemos avanzado nada. Con el otro límite, copiar y pegar. Vamos a cambiar aquí la función nuevamente. Bueno, lo vamos a dejar así para que vean que pasa lo mismo. Nos da infinito. Si tiende a más infinito, tendería a más infinito. Y finalmente el límite por derecha. Copiar. Pegar. Y que nos da menos infinito. O sea, me acerco a 0 por la derecha. Entonces, pues claro, la tendencia va a ser hacia menos infinito. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos como que nos diera, y menos infinito obviamente no es un número, pero es lo que obtenemos, ¿sí? Bien, vamos a irnos para acá. El valor se nos fue muy lejos. Vamos a ver, ese sería el punto G. Bueno, con este caso, es claro que la coordenada 0 menos infinito no existe si acaso es un intervalo, pero aquí como se me fue lejos la tendencia por las propiedades del logaritmo, GeoGebra lo interpreta que no me puede dar un valor. Entonces aquí sería pues un número inmensamente grande. Si no puedo, se me fue el punto muy lejos.
y ya no lo puedo localizar. Pero bueno, vamos entonces ahora con una función algebraica que hay que racionalizar para obtenerla, ¿sí? Vamos a guardar como 0,2. Y vamos a tomar la otra función. Y voy a abrir uno nuevo para que me quede igual las imágenes. Y la función que tenemos, pues únicamente es una, así que no necesito la vista gráfica 2, la voy a poner aquí. Solo voy a necesitar una gráfica. Me voy a ir a copiar la función. La voy a escribir. Copiar. La voy a escribir en la entrada para tenerle que sea más rápido. Entonces tenemos, quiero que aparezca en avanzado, que aparezca en la vista gráfica 1 y la voy a poner de color rojo. Ahí está. Esa sería la gráfica de esa función. Para facilidad, vamos a ponerlo un poquito en cuadrícula también para que se visualice. Y vamos entonces ahora a calcular el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a menos infinito, el límite cuando x tiende a 1. Creo que cuando les envié, les repetí un límite ahí, pero bueno. El límite por izquierda. En el ejemplo del logaritmo hicimos límite por derecha. Copiar. Y ahora vamos a hacer con esta el cálculo del límite por derecha. Primero el límite cuando x tiende a 0 era, ¿no? A 0 de la función, la voy a escribir, f. Y le doy enter. Entonces lo que nos da es un medio, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ampliar. Y observemos que si yo tomo un punto y si me acerco a través de valores mayores pero cercanos a 0, pues el valor al que se aproxima es a un medio, lo mismo aquí. ¿Sí? Si me pusiera aquí en un medio, si me pongo en 0, pues desaparece. Y lo que nos da aquí es un signo de preguntas. ¿Por qué? Porque hay restricción ahí en el dominio de la función. Bien. Pero ya se perdió. Eso nos pasó con el ejemplo anterior, que se perdió en infinito y ya no puedo tener acceso al punto, ¿no? Entonces lo mismo aquí, si ya obtengo eso, pues dice, ese es punto perdido. Entonces puedo pasar rápidamente por ahí, pero no puedo quedarme. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si me quedo, me desaparece, me vuelve a aparecer eso mismo. Vamos ahora con el límite de esa misma función, pero cuando se tiende a menos infinito por el dominio de definición. Ese ya lo teníamos. Vamos a quitarle aquí, le vamos a poner f. Y hay un paréntesis de más. Ya. Y lo que nos da, pues es 0. En la medida en que la misma situación, en la medida en que yo me alargo, esto se va a ir acercando a 0.
la y del punto B cada vez se acerca más a 0. Sin que pues en su supuestamente que va a llegar hasta el menos infinito, si yo le diera en algún momento mayores valores, si nos pasaría igual que el ejemplo anterior. Y en este caso vamos ahora, para cerrar este ejemplo, a ver el límite por la izquierda de 1. ¿Por qué? Por el dominio de la función. O sea, el dominio de esta función, pues observamos que llega hasta 1, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí el límite cuando tiende por la izquierda. No me puedo acercar por la derecha porque me marcaría error. Puse un paréntesis de más, permítanme. Ya. Entonces, pues el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor está definido ahí. A diferencia de cuando yo me acerco a 0, que en 0 no está definido. Voy a poner un punto. Voy a hacer un poquito más grande esta expresión en la visualización y me voy a aproximar. Se pierde y ahí queda. ¿Sí? Igual. Y como todavía lo sostengo ahí en un valor, ya no puedo seguir después de ese valor. Entonces dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces el valor al cual yo voy a llegar va a ser aproximarme hasta 1. Veamos, si yo escribiera f de 1, para encontrar esa imagen que me va a aparecer como un número en la vista algebraica, lo que me da es 1, porque aquí yo escribo f de 1, esto es 0, 1 entre 1 es 1. Esa sería la imagen, ¿sí? Bien. Con eso estaríamos cerrando lo que responde a los límites. Vamos ahora con la derivada. Vamos a ir volando porque pues no sé si va a haber problema, Paola, de que me extienda un poquito más. Porque, Adelante, pues, Clara. Adelante, sí, Clara. bien. Entonces, con esto estamos cerrando nosotros lo que sería la parte de los límites en cuanto a cómo hacer la visualización intuitiva sin la teoría. O sea, la teoría la podríamos explicar posterior si es para una actividad, pero si le quiero dejar una práctica al estudiante, utilizo todos estos elementos para que ellos puedan utilizar límite por derecha, por izquierda, qué ocurre si el valor es muy grande, todas las diferentes opciones. Traté de tomar funciones representativas para este caso. Vamos ahora, voy a guardar esto como 0,3. 0,3. Y voy a ir con una nueva imagen. Bien. Voy a ir cerrando. Vamos ahora con la derivada. Entonces, con la derivada, bueno, voy a cerrar la vista gráfica 2. Voy a dejar la vista CAS por cualquier cosa. Pero vamos a comenzar aquí a trabajar de una manera diferente. Vean, vamos a utilizar que en la laptop me aparece aquí. En las PC, en las tablets, aparece creo que por acá estas opciones. Entonces, a veces no siempre esto aparecen estos iconos en el mismo lugar, sino que van a aparecer dependiendo del dispositivo en que estemos trabajando. Te voy a dibujar a mano alzada, porque es lo que a veces hacemos cuando explicamos una idea intuitiva. Entonces, a mano alzada, te voy a dibujar esto. ¿Sí? No me da nombre de función, y eso es lo que a mí me interesa compartir con ustedes. Sin embargo, puedo darle color a esto. Le puedo dar un color verde o morado mejor, y lo voy a poner un poco delgado en estilo. O sea, yo puedo darle características. Voy a colocar puntos sobre esta curva.
Entonces voy a dibujar 2 puntos. Aquí uno y aquí otro. Y me da coordenadas de punto. Entonces, si yo me pusiera, por ejemplo, aquí, estamos hablando de esa coordenada de punto. Aquí. O sea, son coordenadas de punto que obtengo y están sobre esa curva que yo he dibujado a mano, que no tiene nombre de función. Entonces, después de haber eso, vamos a construir una recta secante que pase por esos 2 puntos. Entonces, me voy aquí y trazo esa recta que pase por esos 2 puntos. Y esa recta, pues voy a poner que me la escriba de esta manera y la voy a cambiar de color. La voy a poner en un color verde. Y el estilo que esté también en 3. Vamos a hacer ese cambio. Entonces observen que aquí pues yo puedo convertir, aproximar a que me quede esta recta, una recta tangente. Pero si solo lo explico así usando GeoGebra, pues no tiene tanto encanto. Voy a utilizar un rótulo en el cual diga, porque como esta G es una recta secante, voy a utilizar un rótulo que mientras los puntos A y B sean diferentes, aparezca el rótulo que diga recta secante. Entonces, ¿cómo utilizo esos rótulos? Me voy aquí al apartado de texto. Le doy clic en cualquier lugar y escribo recta secante. ¿Sí? Y voy a escribirle, voy a darle 2 espacios, enter, y lo voy a enlazar con, y le voy a poner de nombre G. Me aparece aquí, la vista previa es que me va a aparecer eso que está ahí. Entonces observemos que ahí lo tenemos. La voy a mover, la voy a poner aquí y la voy a poner fija. Y la voy a poner en color verde para que coincida con el color de la recta. Pero además en avanzados voy a decir la condición para que aparezca es cuando A sea diferente del punto B. Diferente del punto B. Y le doy enter porque si le doy enter no me acepta la condición. Entonces veamos, si yo me muevo y me coloco sobre B, miren, desapareció el rótulo. ¿Por qué? Porque ya ahí ya no hay recta secante, sino que sería recta tangente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cuando les explicamos al alumno que la derivada es poner en posición límite una recta secante a una recta tangente. Entonces voy a crear una recta tangente ahorita. Entonces me voy a ir aquí y voy a buscar tangentes. Y para tangente dice marco el punto y la curva. Entonces marco el punto y la curva. Pude haber tomado B también. Y ya tengo esa recta tangente. Entonces esa recta tangente la vamos a poner en verde. No, en morado. En el morado que tiene la curva. Morado. La vamos a poner en el mismo estilo 3. Y en avanzado le vamos a poner que aparezca cuando A sea idéntico a B. Y le voy a dar enter. Bien. Entonces, ahorita, pues miren que se quitó, ya no apareció, porque como A no es idéntico a B, vamos a moverlo a ver si aparece. Vamos a ponernos aquí. No aparece todavía. Vamos a ver. Ah, es que como no tengo rótulo, aparece, pero no tengo rótulo. Vamos a ponerle un rótulo diferente. Entonces, vamos a poner aquí posición límite de la secante a una recta tangente. Y esa se va a llamar H, la voy a conectar con H. Entonces, y le voy a poner la condición
Bueno, la condición es que aparezca cuando A sea idéntico a B. Bien, vamos a ponerlo esto en color morado, el texto en negrilla y el color que sea morado, y este otro texto también lo vamos a poner en negrilla. Bien. Entonces, ahora yo voy a mover esta coordenada de punto. Y observemos que ya tengo la tangente, me aparece el rótulo de la tangente, pero ya no me aparece nada de la secante porque hemos puesto en posición límite la secante a una recta tangente. Voy a arreglar esto para que quede un poquito más separado. Ahí quedó mejor. Y entonces, pues esto observen que pues no le he dado yo una representación de función, de nombre. Pero entonces, para que vea el estudiante que eso ocurre independientemente de lo que sea en un proceso. Ahora bien, ¿cómo sé yo luego que por qué la gráfica de la derivada es la derivada? Yo no puedo derivar aquí f', no pueden porque es una f' de un boceto. Vamos a probar. Derivada. Voy a escribir de una función y le voy a poner f. A ver qué pasa. Me pregunta por qué, porque no sabe quién es. ¿Sí? O sea, no tengo una función, eso lo vamos a hacer después de este ejemplo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Bueno, más que nada les voy a pedir que ustedes lo vayan haciendo a través de una función que ahí viene dentro de la guía, seguir esos mismos pasos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es la gráfica de la derivada, al menos de esa función? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar el comando pendiente de la recta tangente, o sea, voy a escribir pendiente de una recta. ¿Cuál recta? Pues yo quiero la recta que es verde, entonces se llama G, y entonces me da un número, ¿sí? Y aquí aparece, o sea, si yo muevo este punto, vean que si me ponga donde me ponga, me aparece, ¿no? Que es la tangente ahí. Entonces, observen lo que obtenemos. Vamos entonces ahora a ocultarlo, porque eso solo me va a servir para construir un punto afuera de esa curva que lo voy a llamar, que sea X del punto A, coma, el valor A. Entonces, donde A es el valor de la pendiente de la recta tangente. Y entonces obtengo esta coordenada de punto y esta la voy a poner en color rojo. Y además, si yo muevo este punto A, vean que C se mueve. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora a este punto A le pongo trazo? Vamos a irnos todavía más para acá. A ver, alguien tiene una pregunta. Disculpe, después de finalizar, ¿podría mandar la guía donde están? Sí, la guía ya se las facilité. No sé, parece que en el grupo... En nuestro caso, discúlpame Clara, en el caso aquí de Paraguay ya envié a los dos grupos de WhatsApp la guía, que está en PDF. Ah, Pueden ya, descargar. entonces le voy a pasar por el WhatsApp ahorita. Si pudiera, de favor, Voy a Paola, pasar yo, pasarnos. Clara, no te preocupes. Paso aquí en Está bien. nuestro chat. Bien, entonces ahora le voy a dar al punto C, le voy a dar trazo y voy a mover el punto A. Eso que estoy graficando es la derivada. Eso no lo podemos hacer en el pizarrón. Yo se los estoy diciendo aquí de un bosquejo y dirán ustedes, saber si es cierto o no. Pues por eso ahorita lo vamos a visualizar en un ejemplo de una función que sea polinómica para que sea más fácil y que vean que la derivada, bueno, yo voy a hacer una sencillita, una función trigonométrica seno-coseno para que ustedes hagan la de la función polinómica que aparece ahí.
Entonces, ahorita lo que me interesa, este es un acercamiento de lo que sería la idea intuitiva. Observen que aquí el punto C parece como un punto no definido. ¿Por qué? Porque como estoy tomando un valor donde se iguala a y B, se hace 0 la X, y entonces ahí no, como que no queda claro al hacer el cociente que calcula GeoGebra, ¿sí? Entonces aquí tenemos la gráfica. Si yo muevo esto, desaparece el sombreado. ¿Por qué? Porque no puedo escribir la función porque no es una función definible. Bien, vamos ahora voy a hacer un ejemplo rapidito yo para que ustedes hagan el otro. Dado que me estoy robando el tiempo adicional, una disculpa, Paola, pero es que vamos a guardarlo como 4. Guardar. Y voy a abrir uno nuevo. Entonces, en función de lo que acabamos de hacer, voy a introducir, por ejemplo, la función coseno de X. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a ampliar esto. Y voy a cambiarle a las coordenadas de Y, de X, que sean en términos de pi. De pi medios para que sea más representativo, ¿sí? Bien. Les voy a insertar 2 puntos. Voy a trazar una recta secante. Voy a trazar una recta tangente. Que pareciera que están superpuestas, pero no. Tangente. Ay, no se deja. Un momentito. Perdón, aquí. Tangente. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Creo que seleccionaste perpendicular, Clara, en lugar de tangente. Ah, es cierto. Sí. Perdón. Aquí está. Aquí está. Gracias, ¿eh? Y vamos a hacer exactamente el mismo razonamiento. Entonces vamos a decir que esto aparezca en avanzado cuando A sea igual a B. Cuando A sea idéntico a B, que aparezca la tangente y esta otra que aparezca cuando A sea diferente de B. Bien. Entonces, vamos a ver si lo agarró. Parece que no agarró la condición. A diferente de B. Aceptar. Vamos a ver qué pasa. Si me sigue apareciendo. Ah, sí, sí está. Sí, sí aparece, sí, se queda en la misma. Ahora bien, vamos a poner los rótulos. El rótulo de texto. Vamos a poner recta secante. Secante, le damos enter y vamos a escribir que es G. Y le vamos a poner igual que aparezca cuando A sea diferente de B. Diferente de B. Vamos a ver. Ahí pues son iguales. Y la tangente
que aparezca el rótulo. Recta tangente. Y este que aparezca. Propiedades. Aquí me faltó texto. El objeto corresponde a H. Y esto que aparezca cuando hay C igual a B. Bien. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Me acerco. Y aquí es recta tangente. Y aquí es recta secante. Ahora, el mismo procedimiento. Vamos a calcular la pendiente de H. Y me va a aparecer esto, pero eso le quita estética. Entonces lo vamos a eliminar. Voy a generar un punto que se llame X de la coordenada de A, A. Y obtenemos este punto que le vamos a poner de color rojo. Y en la medida en que yo mueva el punto A, se mueve ese punto. Y lo que me va a dar es la gráfica de la derivada del coseno, que sabemos que es el seno. Entonces vamos a darle rastro. Me voy a venir hasta acá. Vamos a darle rastro. Y voy a mover. Y observemos que lo que me da es la gráfica de una función. Y yo puedo verificar que esa es la gráfica de la derivada. ¿Cómo? Pues escribo derivada de f. Y vean que la derivada de f la voy a poner en un color verde pálido. Es la que coincide con ese trazo que acabamos nosotros de realizar. Si yo muevo b no pasa nada. O sea, lo que pasa es cuando yo muevo sobre la función y obtengo entonces la derivada. Entonces, es una manera diferente de demostrar también la derivada de una función, no solamente a través del límite de definición de derivada. Entonces, visualmente vemos por qué decimos que esa es la derivada y no otra, porque inclusive su gráfica nos corresponde a ello. Vamos a ver, y ahí está. Esa sería la interpretación. Y con respecto a la optimización, entonces con respecto a la optimización, utilizamos el comando extremos. El extremo ponemos la función, que en este caso es la función f, y vamos a poner los extremos que existan entre 0 y 2pi, 2 espacio pi, y le damos enter, y entonces tenemos este extremo que es d. ¿Sí? Vamos a ponerlo en color azul. Este sería el valor extremo que tenemos en ese intervalo, pero vamos a decirlo ahora que sea entre menos 2pi. Desde menos pi hasta 3pi. Entonces ya me aparecen otros extremos. Aquí está, aquí hay uno. Aquí está el otro. Creo que solo me los toma desde 0. Solo me toma los valores positivos. No, aquí está el otro. Sí, aquí está. Aquí está uno. No me toma estos valores extremos, lo que no, donde inicia el intervalo. Porque recuerden que generalmente cuando hablamos de derivada es en intervalos abiertos. Entonces aquí tenemos un extremo, otro extremo y otro extremo. Vamos a ampliarlo todavía más. Vamos a ponerle, y me da esas coordenadas. Vamos a ponerlo ahora que sea desde menos 2pi hasta 5pi.
Entonces tengo más valores extremos, ¿sí? Todos estos valores que aparecen aquí en gris corresponden a los extremos, que son dos valores donde se optimiza, que cambia de, vamos a ocultar la recta, que no puedo hacerlo porque tiene condición de cuándo aparecer. Si yo tengo, si hay cambio de curvatura, entonces va a haber cambio, va a haber un extremo ahí, ¿sí? Entonces, estos valores serían los extremos, los puedo definir en un intervalo. Si quiero resaltar el intervalo, puedo poner, por ejemplo, 0 menor o igual que X, menor o igual que 2pi. Pero dirán ustedes, pero se ve bien feo eso ahí resaltado. Le doy clic, me voy a propiedades y en estilo digo que solo aparezca en el eje de las X y ya únicamente me aparece el intervalo en el eje de las X. Bien, vamos a ver, hay más preguntas. Ay, qué bueno que les está gustando, porque realmente me hubiera gustado poder ampliar más, pero lo que quería pues era puntualizar muchas cosas en un WinZip. Entonces me gustaría que de favor ustedes intentaran hacerlo. Ojalá que se pudiera para ver si alguien lo pudiera compartir, Paola, que alguien pudiera analizar para la función polinómica que corresponde y hacer exactamente lo mismo que tienen ustedes en el guión, copiar y lo voy a pegar aquí. Voy a guardar esto. Vamos a ponerlo como tarea de nuestro curso, Clara, y Bueno. luego te comparto los resultados. Bueno, pues sí me gustaría ver si realmente pudieron comprenderlo, que sería hacer la gráfica de esta función. Ya le puse nombre porque la copié del material, me respeta el nombre, que sería pues esta función de este tipo para que puedan encontrar más extremos, derivadas y límites, aunque bueno, en este caso es sencillo, pero sí que visualicen ustedes cómo representarían la derivada utilizando el concepto de pendiente que trae GeoGebra y cómo lo visualizarían en términos de otro tipo de función. Pues les agradezco más bien a ustedes la paciencia. Disculpen que me robé un poco de tiempo. Traté de ser que fuera justamente provechoso el poco tiempo. Era más contenido, pero cada vez tuve que ir haciendo inventos para que pudiéramos abordar la mayor cantidad de contenidos aquí. Bien, con esto pues dejo de compartir. Y bueno, muchas gracias, Paola. Espero que pues haya sido del agrado de todos, y haya sido suficientemente clara para que pues ustedes hayan podido ver las virtudes que tiene en verdad de GeoGebra para el uso de estas funciones, principalmente en el ámbito de la enseñanza de jóvenes que no son de nivel universitario, y realmente pues considero yo que pues no hay que hacer tanta teoría. A veces ellos son más visuales y creo que esto ayuda un poco, ¿no? También pude haber utilizado deslizadores para que las funciones y poderlas ir cambiando, casilla de entrada y todo ese tipo, pero eso nos hubiera tomado más tiempo y pensé que mejor hacerlo de esta manera. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Vamos a ver, en realidad te cuento, Clara, que hay muchísimos mensajes de felicitaciones. A todos nuestros docentes les encantó poder compartir, que hayas compartido tu conocimiento con nosotros. La explicación estuvo más que clara. Buenísimo. Te agradezco muchísimo. Hemos visto un montón de comandos y una forma diferente en cómo plantear el contenido de límites y derivadas también. Lo que haríamos para ampliar esto, Clara, es yo voy a colocar como tarea del grupo seguir justamente el guión que nos pasaste y te agradezco. Estuvo excelente tu clase. Y luego a lo mejor le pedimos a los profes que creen algunos applets u hojas de trabajo donde ellos agreguen los deslizadores, las casillas de entrada, etcétera. Y luego te lo compartimos para que veas cómo ampliamos todo el contenido que compartiste hoy con nosotros.
Muchísimas gracias. No, ha sido un Creo- placer. muchas Sí, gracias. No sé realmente si pues alguien... ha sido un placer, es una de las ventajas que la educación, es el compartir es lo que la enriquece porque se multiplica el conocimiento en tantas personas. Pues somos 47 en los que, bueno, excluyendo a Paola y yo que estoy con doble perfil, y realmente pues es un número bastante interesante. Sí, pues, me lo tuve que pensar mucho, fueron en 4 momentos diferentes de reflexión en que me senté y a reducir y ampliar, porque dije yo, no va a quedar tiempo, y pues traté de ser lo más representativa en las funciones que elegimos para que quedara esto claro, lo más claro posible. Sí. Quedó clarísimo, realmente creo que hiciste una buenísima lección y todo muy sintetizado y súper clara también la explicación. Acá el profesor Kevin está comentando, sería interesante una próxima experiencia con la vista en 3D, dice. Entonces, a lo mejor, Clara, podemos invitarte si estás de acuerdo en alguna otra sesión. Nosotros hacemos una vez al mes estas sesiones y si es que es de tu agrado, podemos volverte a invitar a otra sesión para poder ampliar a lo mejor lo que estuviste mostrándonos el día de hoy, Clara. Sí, por ejemplo, algo que es interesante, pienso yo, es el planteamiento de problemas de situaciones reales, utilizando ya la aplicación de la derivada, cómo planteo el problema, porque no es igual, a veces no derivo, sino que utilizo otro tipo de análisis. Yo creo que esa sería como una sesión particular, y también, sí, bueno, pero no luego estar aburriendo o estar de ofrecida yo, ¿no? Porque pues lo de 3D sería también un caso también particular, pero para 3D sí se me gustaría que me especificaran si para una variable real o para funciones de varias variables, porque lo suelo trabajar más para funciones de varias variables, el 3D, eh, y bueno, también en aplicaciones de cálculo diferencial cuando son problemas de volúmenes, ¿sí? Pero bueno, ustedes me dicen con tiempo, porque sí, ahorita pues pude hacerlo porque sí ocupa tiempo, a mí no me gusta improvisar. Casi fueron 3 semanas en las que estuve haciendo mucha reflexión, y pues dentro de mis vacaciones, les quiero decir, ¿no? Porque todavía estoy de vacaciones, y sí, en verdad es muy importante que pues para otro tiempo me avisen con tiempo, porque tengo otros compromisos realmente más mi trabajo. Alguien preguntaba que si todavía sobre GeoGebra yo no publico nada, pero sí estoy pensando en hacer unas publicaciones, considerando que pues el Instituto GeoGebra Internacional, pues hay que pedir tantos permisos cuando se trata de hacer publicaciones de GeoGebra. Entonces, en sí, lo que tengo son publicaciones de congresos, de artículos, que de momento no sé dónde están, pero sí se los podría compartir en PDF, pero se los pasaría a Paola para que ella se encargue de compartirles, solamente que pues me he enfatizado más en cálculo de varias variables, más que de una variable real. Entonces, yo laboro a nivel universitario para ingeniería, y pues la materia que más me han estado dando, porque utilizo justamente GeoGebra y los alumnos le entienden mejor, es cálculo vectorial. Entonces, pero sí sería bueno que con tiempo me avisen cualquier cosa, pero sí con bastante tiempo, Paola, por favor. Sí, y te Sí. agradecemos muchísimo, Clara, que hayas tomado tiempo de tus vacaciones para poder preparar este contenido para los docentes de Paraguay. Estamos contentísimos y somos realmente bendecidos de poder contar con tantos profesores internacionales que están compartiendo con nosotros lo que hacen con GeoGebra. Vamos a compartir después tu perfil GeoGebra, pero porque están mirando acá, no sé si tenés publicaciones en tu perfil también de algunos. Sí, en mi Lo perfil que GeoGebra preparaste. hay libros y hay bastante de cálculo diferencial, justamente, un poco menos. Déjenme ver si puedo, voy a ver si me busco aquí un momentito. Permítanme, GeoGebra. Mientras buscas, también te comento que nosotros estamos preparando un libro con todos los contenidos, un libro en GeoGebra, en la plataforma,
con todos los contenidos y las sesiones, y ahí también vamos a publicar luego este video para que puedan verlo, porque están preguntando aquí si esto quedaría grabado. Y copiar, ya les paso aquí en el chat. Excelente. El chat para todos. Este es mi perfil, donde pues sí tengo más trabajo de cálculo diferencial ciertamente que de cálculo, que de otras cosas. Y tengo diversidad de asuntos, pero sí hay bastante material. Hay un libro justamente de cálculo diferencial, pero y vienen aplicaciones justamente. Pues espero yo que pues les sea de utilidad. Es un trabajo modesto. Hay cosas mucho más interesantes también en toda la red, porque realmente hay gente muy talentosa en cuanto a al manejo de GeoGebra, ¿no? Se dedica más tiempo a ello y pues es un potencial que tiene GeoGebra impresionante, la verdad. Sí. Bueno, Y yo como pienso sí. es lo siguiente. Si yo Sí. puedo, que tengo 66 años, ustedes que están más chavos, pues yo creo que pueden mucho más que yo desarrollar actividades, ¿sí? Ni O se sea, te esto, nota, Clara, ni se te nota, realmente. sí. Entonces sí, es muy importante quitar el miedo. Cuando he dado capacitación a maestros también, siempre a veces dicen, no, que la tecnología, y siempre les pongo de ejemplo, bueno, si yo puedo, ¿no? Y soy mujer, además les digo. Bueno, un gusto, un abrazo Excelente. fraterno desde México, del municipio de Zacatepec, estado de Morelos, República Mexicana, con mucho cariño y fraternal abrazo latinoamericano. ¿Sí? Muchísimas gracias, muchísimas Sí, gracias. a Bueno, ustedes. vamos a tener un pequeño receso, nos despedimos de Clara. Tenemos un pequeño Sí, receso y luego seguimos con el contenido de nuestro curso. De sí, me 5 minutos retiro el receso. Hasta sí, luego, con Clara, muchas permiso. gracias. Profe Clara, muchas gracias. Muchas gracias.